Buenos días chicos, estamos nuevamente juntos en una mañana de catequesis, en la catequesis del sector. Hoy vamos a continuar hablando sobre los mandamientos, sobre la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Pero para ir viendo los mandamientos de la ley de Dios, para saber qué es cómo es la manera que Dios quiere que vivamos, pues vamos a ver algunos conceptos sobre la vida humana, ¿no? Sobre nuestra dignidad, sobre nuestra libertad, sobre nuestra moralidad, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo algunos conceptos que nos ayuden a entender los mandamientos, ¿no? ¿Qué son los mandamientos? ¿Cuál es la fuente de la moralidad de los actos humanos? La moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes: del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente; de la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su intención; y de las circunstancias de la acción, que incluye también las consecuencias de la misma. Entonces vemos cómo la fuente de la moralidad de los actos humanos tiene estas tres condicionamientos, no tiene estos tres puntos importantes, que es el objeto, que es la intención y que es la circunstancia, ¿no? Que la circunstancia incluye también la consecuencia del mismo acto. Cuando un acto es moralmente bueno, ¿cuándo podemos decir que un acto es moralmente bueno? El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Es decir, para que un acto sea moralmente bueno, tiene que tener eh, el objeto elegido, ¿no? El fin y la circunstancia. Todo tiene que ser bueno. Si una de estas tres cosas no es bueno, pues el acto deja de ser moral. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Un fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción, que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Esto debemos recordar siempre. El fin no justifica los medios, ¿no? Yo voy a hacer un acto que me va a llevar a otra cosa, ¿no? Entonces, a veces queremos pasar de año, que es un fin bueno, ¿no? Pero hacemos trampa, no estudiamos, copiamos. Entonces, eso quiere decir que ese fin que es bueno, pues lo estamos contaminando con los medios, ¿no? Entonces, este acto se vuelve inmoral, se vuelve moralmente malo. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma, ¿no? Entonces, tener cuidado cuando vamos a realizar un acto que puede ser bueno en su fin, pero los medios, como lo estamos llevando, como lo estamos haciendo, nos pueden llevar a ser un acto moralmente malo. Hay actos que siempre son lícitos, podemos ver que siempre hay actos lícitos. Hay actos cuya elección es siempre ilícita, es decir, desde el primer momento ya ese acto ya es ilícito, con razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia es siempre mala desde el principio, desde su objeto. El homicidio siempre va a ser malo desde el principio, desde su objeto. El adulterio es siempre malo desde su objeto, desde el principio,
ya son actos ilícitos. Su elección supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos. Es decir, no hay cómo justificar estos actos. Estos actos son desde el principio injustificables, no tienen justificación. ¿Qué es la moralidad de las pasiones? ¿Qué son las pasiones? ¿No? A veces decimos, ese hombre, ese chico, esa chica es apasionada. ¿No? Vamos a ver qué son las pasiones. Las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana. Esto es natural, ¿no? Son componentes naturales de la psicología humana, es decir, las pasiones están dentro de mi psiquis, ¿no? De mi psicología humana, que inclinan a obrar o no obrar en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales pasiones son el amor es la principal pasión, el amor y el odio, ¿no? Tenemos estas dos cosas juntas, ¿no? El deseo y el temor, la alegría y la tristeza, y la cólera, ¿no? Que es la ira, ¿no? La pasión fundamental es el amor, provocado por el atractivo del bien. No se ama sino el bien real o aparente, ¿no? Vimos en el tema anterior que nosotros estamos dados a la verdad, a la búsqueda de la verdad y el bien, que esa es lo que nos apasiona, ¿no? La búsqueda siempre de la verdad y el bien y alejarnos del mal, ¿no? No se ama sino el bien real o aparente, ¿no? Entonces vemos como la principal, la pasión fundamental es el amor, ¿no? Provocado por el atractivo al bien. Nosotros siempre estamos buscando el bien, lo bueno, ¿no? La verdad. ¿Las pasiones son moralmente buenas o malas? ¿Qué podemos decir? A ver, ¿son buenas o malas entonces las pasiones? Si ya sabemos que está dentro de nuestra psicología humana, pues las pasiones pueden ser buenas o malas. Vamos a ver. Las pasiones, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, no son en sí mismas ni buenas ni malas. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena y son malas en caso contrario. Es decir, cuando van a una acción mala, son malas. Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios. Miren cómo la pasión me puede asumir, puede ser llevada a la virtud, pero también si son malas me puede llevar a los vicios, ¿no? Entonces, miren cómo aprender a manejar nuestras pasiones, pues nos pueden llevar a ser virtuosos o a ser viciosos. Entonces, tener siempre en cuenta que nuestra pasión por el amor, por lo bueno, por el bien, por la verdad, pues nos puede llevar a ser hombres virtuosos, ¿no? Pero también llevadas hacia el otro camino, pues nos pueden llevar a ser personas viciosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia moral? Entonces, eh, esta pregunta que siempre, a ver, ¿qué es la conciencia, no? La conciencia moral presenta en lo íntimo de la persona es un juicio de la razón, es decir, la conciencia es un juicio de la razón, ¿no? Es un juicio con razonamiento, que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Recuerden que la libertad nos hacía responsable de nuestros actos, ¿no? Cuando hablamos de la libertad, que decimos, somos libres, sí, de actuar, pero la misma libertad me hace responsable de mis actos. Entonces, cuando hablamos que la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Yo cuando soy consciente, cuando uso mi conciencia, pues me hago responsable de mis actos. Por eso vemos que hay personas que decimos, ay, esa persona es muy inconsciente, ¿no? Cuando
actúa sin razonamiento, sin conciencia, ¿no? Es una persona que no se hace responsable de sus actos. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla, ¿no? Miren cómo en nuestra conciencia podemos escuchar la voz de Dios, porque siempre decimos que el Espíritu Santo, ¿dónde habita? Habita en la conciencia del hombre, ¿no? Entonces, cuando una persona se deja llevar por el Espíritu Santo actúa, ¿no? Y escucha, ¿no? Esa voz la escucha en tu conciencia y es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que es sentir la voz de Dios que le habla, ¿no? Entonces, eso es, Dios nos habla a través de nuestra conciencia, ¿no? ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral? La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral, es decir, que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno, según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común, ¿no? Miren cómo la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ¿no? Vemos como en los trabajos, a veces las personas, los trabajadores son obligados a hacer cosas indebidas, ¿no? Y esto de aquí tenemos que tener en claro, ¿no? Mi misma dignidad personal de hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia. Nadie puede obligarte a actuar en contra de tu conciencia, ¿no? ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz? ¿Cómo yo formo mi conciencia para que sea recta y veraz? La conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudado con los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia. Recordemos que orar es hablar con Dios, ¿no? Y muchas veces en nuestras oraciones hablamos y hablamos, pero también tenemos que tener un momento de silencio para poder escuchar la voz de Dios que me habla a través de mi conciencia, ¿no? Cuando ya dijimos que cuando vamos a confesarnos ponemos delante de nosotros los mandamientos y uno de los puntos principales, el primer punto en la preparación para la confesión es el examen de conciencia. Es decir, pongo los mandamientos frente a mí y me veo frente a los mandamientos de la ley de Dios y hago un examen de conciencia, ¿no? Entonces voy viendo, ¿no? Que cómo Dios me manda a vivir, eh, cómo Dios me manda a vivir, cómo quiere que Él viva, ¿no? Y dónde estoy fallando y dónde estoy ofendiendo a Dios, entonces dónde estoy ofendiéndome a mí mismo, dónde estoy ofendiendo a mis hermanos. Entonces, ese es el examen de conciencia. Por eso es importante saber de la conciencia moral, ¿no? Saber que tenemos una conciencia que nos hace reflexionar, que nos hace razonar, ¿verdad? De una manera humana, porque la conciencia es humana, recuerden que es algo que está dentro de nuestra psicología humana, personal, ¿no? Entonces, tenemos que entender que por medio de la conciencia pues podemos actuar en el bien o hacia el mal. ¿Qué norma debe seguir siempre la conciencia? ¿No? Tres son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia. Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. Eso está claro, ¿verdad? Eso es fundamental. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien, ¿verdad?
la llamada regla de oro: todo cuanto queráis que los hagan los hombres, hacerlo también vosotros a ellos. Eso está en el Evangelio de San Mateo, ¿no? En el capítulo 7. La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Entonces, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien, ¿no? Cuando nosotros hacemos trampa para progresar, o hacemos trampa para tener más dinero, o hacemos trampa para tener un puesto de trabajo, o hacemos trampa para pasar de año. Entonces, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos? Vamos a ver. La persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia, la cual, sin embargo, puede también emitir juicios erróneos por causas no siempre exentas la culpabilidad personal. Con todo, no es imputable a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria, aunque siga siendo objetivamente un mal. Es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores, ¿no? A veces por desconocimiento, pues podemos cometer un error, ¿no? Podemos estar cometiendo un acto inmoral, ¿no? Aunque no siempre son exentas de culpabilidad personal, ¿no? Podemos estar cometiendo un acto inmoral y por ignorancia, porque tal vez estamos percibiendo algo equivocadamente y estamos actuando de una manera equivocada. Pero eso tampoco es imputable, ¿no? El mal cometido por ignorancia involuntaria, ¿no? No es imputable a la persona, ¿no? Puede ser que no sea imputable, pero siempre queda eso, ¿no? El, el, el hecho de hacer el mal, sea imputable o no, pero siempre el mal hacia la persona que queda, ¿no? Entonces, aunque sea imputable o siempre tenemos que ahondar, ¿no? O sea, hay que ser un poco cuidadosos cuando nuestros actos eh, afectan a otras personas, ¿no? Porque cuando afectan a uno mismo, uno puede tal vez perdonarse a sí mismo, pero cuando se le hace daño a otra persona, sí queda ese dolor, aunque lo hayamos hecho por ignorancia, pero el daño queda, ¿no?, hacia otra persona. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que a veces podemos percibir mal y estamos creando una conciencia errónea, ¿no? Estamos viendo un acto erróneo. ¿Qué es la virtud? Vamos a ver. ¿Qué es la virtud? Vamos a ver las virtudes. Entonces vimos cómo las pasiones, pues el llevar nuestras pasiones hacia lo bueno, hacia lo malo, pueden llevarnos hacia lo bueno, hacia las virtudes, y lo malo hacia los vicios, ¿no? Entonces, controlar las pasiones. Entonces, ahora vamos a ver las virtudes, ¿no? ¿Qué son las virtudes? La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Entonces decía San Gregorio de Niza, ¿no? Hay virtudes humanas y virtudes teologales, es decir, hay virtudes que son nuestras propias y hay otras que vienen de Dios, ¿no? Que se las pedimos a Dios, ¿no? Que son las virtudes teologales, ¿no? La fe, esperanza y la caridad, que es el amor. Entonces, ¿qué son las virtudes humanas, no? Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta de conformidad con la razón y la fe, adquiridas y fortalecidas por medios de actos moralmente buenos y reiterados, ¿no? Son purificadas y elevadas por la gracia divina. Aquí vemos lo importante, la confesión, ¿no? Decíamos cuando hablamos del tema de la confesión,
Y hablábamos de la bicicleta, ¿no? Que es confesar y volver a subirme a la bicicleta y volver a andar y me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar, ¿no? Entonces, cuando nosotros aceptamos que tenemos un vicio, que tenemos un pecado y vamos trabajando en eso, ¿no? Ese confesar y aceptar mi pecado, aceptar mi error, aceptar mi vicio, pues es una virtud, ¿no? Y eso, el confesarlo y aceptarlo, y eso va haciendo, eso va haciendo un hábito bueno, ¿no? Hasta que un día ese vicio se convierta, pues, en una virtud, ¿no? Entonces, ese vicio que tú tienes, pues, ese acto malo, ese acto habitual malo que es un vicio, pues se convierte en una virtud. Entonces, ¿quién nos da, quién nos ayuda a purificar estos vicios? Pues es la gracia divina, ¿no? Es la gracia de Dios, eh, por lo cual podemos, pues, purificar este vicio y convertirlo en una virtud, ¿no? Y la gracia de Dios en cuanto a estos vicios y pecados, pues la gracia la obtenemos a través de la confesión, ¿no? Entonces vemos cómo por medio de cada sacramento recibimos la gracia de Dios, ¿no? Entonces la confesión, la comunión, eh, nos va purificando en cuanto a nuestros vicios, ¿no? Y va convirtiendo estos vicios en virtudes. ¿Cuáles son las principales virtudes humanas, ¿no? Las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales, que agrupan a todas las demás y constituyen la base de la vida virtuosa. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Entonces miren cómo estas son las principales virtudes humanas, es decir, son virtudes que nosotros mismos podemos ir trabajando, que podemos ir esforzándonos, ¿no? Que podemos ir moldeando con nuestro esfuerzo, porque son virtudes humanas que están dentro de nosotros, ¿no? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Bueno, entonces estas son las virtudes que vamos a trabajar, que son las principales virtudes humanas que, que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que ella es toda virtuosa, que es la llena de virtud, ¿no? De esa templanza, ¿verdad? Eh, que ella nos guíe, que ella nos proteja y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.